Sí, esta tarde la inauguración de esta exposición nos trae a Sevilla, me ha traído a Sevilla, llevo aquí ya trabajando casi 10 días por la invitación que me hizo la Galería Weber Lugen, el ED, para trabajar en una cosa también totalmente relacionada con Sevilla, y es el trabajo que he hecho a partir de un ejemplar del diario El País del día 15 de febrero de este año, sobre el cual yo he hecho un trabajo autorreferente para hacer aparecer una serie de cosas que aparentemente no están en la escritura tradicional, en la escritura de tipo contenidista, en tanto que se considera que el periódico es un vehículo de información, ¿no? Yo siempre lo he visto de otra forma, no solo como esa, lógicamente, yo soy un voraz lector de periódicos. Y teniendo en cuenta además que la actual crisis económica es una crisis fundamentalmente creada por la prensa y que además se relaciona con la propia crisis de los periódicos, tal como los hemos conocido en los últimos 200 años, pensaba que todas esas confluencias merecía la pena tratarlas de alguna forma, ¿no? Y es lo que he intentado hacer en esta exposición, utilizando la técnica que yo empecé a utilizar en los 60 de la tachadura o la creación de escrituras que aparecen después de las preexistentes, ¿no? Dentro de eso es una experiencia peculiar, como lo es siempre la tachadura, porque significa un trabajo que tiene que ver mucho con el mundo oriental, con el zen, con la meditación y tal, y que por otro lado siempre te sorprende, ¿no? Porque yo hago el trabajo a partir de unos planteamientos objetivos, de tal forma que no me dejo guiar ni por el gusto, ni por la subjetividad y tal, sino que lo que quiero es que esa objetividad haga aparecer la creatividad que hay detrás, que es una cosa de tipo colectivo, no individual, y que finalmente aparece, ¿no? Por primera vez también he utilizado ya no solo lo que es propiamente el ejemplar del periódico, que tiene 72 páginas, sino también una ampliación hecha sobre tela, un método típicamente industrial, una ampliación hecha mediante ordenador para, digamos, conectar con ese otro tipo de situaciones, ¿no? En general, mi sensación es que la exposición, bueno, como me decía ahora un querido amigo, bueno, es bastante esteticista en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Y que seguramente, a pesar de los esfuerzos que uno haga, el gusto siempre le atrapa, ¿no? Pero bueno, también puede ser cosas de que con la edad uno es menos radical, ¿no? Y que lógicamente no deja de estar prisionero de su propio pasado y de sus propias ideas, ¿no? En cuanto a lo demás, la exposición se completa con una interpretación sonora de una de las páginas y después una visita guiada grabada en vídeo, porque yo siempre he pensado que en el mundo del arte, frente a lo que se mantiene en las estéticas tradicionales, todo lo que sucede es también una forma de arte, es una forma de estética. Es decir, lo que un artista dice sobre su obra, lo que piensa, lo es también. No es una interpretación de la obra, ni es una duplicación de la obra, pero es una forma también estética, ¿no?
Yo siempre, desde muy joven, pensé, cuando veía que los artistas famosos de esa época, de los años 60, decían que ellos no hablaban porque su obra hablaba por ellos, yo les decía, ¿y qué os impide hablar también a vosotros? Mejor será que hablen dos a que hable uno o que hable ninguno, ¿no? Es decir, en realidad, yo siempre he defendido que, frente a lo que dijo Wittgenstein en su Tractatus, aquello de que de lo que no se puede hablar es obligado callar, yo he defendido de que, si no se puede hablar, al menos se puede escribir y se puede hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, en definitiva, que esta idea del contenidismo metafísico y tal, bueno, me parece una cosa que bien, que haya cada cual que la quiera hacer, pero de luego mi idea de la estética es algo muy vital, muy próximo, en el cual todo lo que sucede es significativo y merece la pena conocerlo y darle a la gente la posibilidad de elegir. Es decir, la gente que vea los vídeos, que vea las obras y tal, y que en definitiva después piense lo que le aporta o lo que no, porque por lo demás el arte no tiene trascendencia frente a lo que se mantiene en los sistemas tradicionales. El arte es una forma de vida, tiene la misma trascendencia que tomarse una copa con unos amigos, o posiblemente menos. Pues en ese sentido no hay que trascenderlo, ni mucho menos, naturalmente, sacralizarlo. Y, en fin, digo eso con la conciencia de que decir en Sevilla eso es decir algo realmente que puede resultar impropio. Pero seguramente los sevillanos debían recordar que en realidad su idea de lo sacralizado está prisionera de los poderes eclesiásticos y tal, pero en la práctica, como se ve mediante el contacto con los actos sacralizados, por ejemplo, de la Semana Santa, en realidad es una forma totalmente vital, próxima y absolutamente alejada de lo que en otras zonas del mundo se considera lo espiritual. La tecnología, como demuestran los periódicos, que es uno de los inventos de la modernidad, que tiene ya 200 y pico años, es una parte de nuestro tiempo. No sé cómo decirte, es como decir que qué le parece a uno la ropa. Evidentemente la ropa pues es algo consustancial ya a los seres humanos, ya no se nos ocurre ir desnudos, incluso en verano que hace mucho calor, aún nos ponemos algo de ropa, ¿no? Es decir, todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre inventa, sean ideas, sean la tecnología, sean las religiones, sean los comportamientos, etcétera, finalmente se independiza y tiene su propia vida. Y uno frente a eso puede adoptar distintas posturas, por ejemplo, pues hacer como que no existe, que hay gente que lo hace con la tecnología, o directamente vivir con ello y hacer lo mismo que se ha hecho siempre, que es decir, utilizarlo para los propios intereses del individuo y de los grupos. Quiero decir, la tecnología es una productora de estética, igual que lo es las manualidades, igual que lo es el paisaje, igual que lo es las interrelaciones humanas, o sea, es una forma más y por lo tanto se utiliza cada cual naturalmente como le apetezca. Bien, quiero decir, Internet evidentemente es algo parecido a lo que sucedió con los periódicos hace 200 años, quiero decir, establece una nueva forma de entender el mundo, quiero decir, amplía la conciencia y la forma de pensar de los seres humanos. Quiero decir, un ser humano que ya vive en Internet, que ya participa en Internet, no tiene nada que ver, es un ser humano completamente distinto del que nunca ha vivido en Internet. Igual que un analfabeto vive en otro espacio, en otra dimensión espaciotemporal, y el que solo es letrado otra, etcétera, etcétera. Son distintas dimensiones. En cuanto a los contenidos, Internet sigue siendo fundamentalmente, igual que los periódicos, una fórmula autorreferente. El contenido de información de Internet, igual que el contenido de información de los periódicos, es mínimo. Ahí lo que vale es la utilización y reutilización de fórmulas de tipo retórico que producen efectos estéticos. Cada cual, naturalmente, hace la utilización que quiere. Es decir, la gente que plantea relaciones con el pasado y piensa en lo sagrado, piensa en lo trascendente, en lo simbólico como una forma de vida, aunque en la actualidad esté claro que eso es una cosa del pasado y que está realmente agotado, lo que podía dar ya lo dio, pues lo hace y lo utiliza de esa forma. El que está en otra dimensión, pues lo utiliza de otra forma. Desde mi punto de vista, lo más llamativo son los más jóvenes que lo utilizan pues como podrían utilizar el chupete si se lo hubieran dado de niño, ¿no? Quiero decir, lo utilizan de una forma absolutamente natural, absolutamente próxima y lo utilizan para lo que quieren, quiero decir, sea para insultar a unos, para mentir, para ligar o por cualquier otra cosa que pueda servir las relaciones humanas, que en realidad las posibilidades son muy limitadas, ojalá pues, se pudieran ampliar, ¿no?
pero son las que son. ¿Cuál es el problema de Internet desde mi punto de vista y de toda la tecnología que me preguntabas antes? Es que nos alejan o nos limitan la experiencia estética directa. De ahí que, por ejemplo, en el siglo XX los artistas conscientes de eso inventaron una cosa que se llama el arte de acción. Una cosa que solo se puede hacer, digamos, en directo, en presencia, y que mediante el vídeo, el cine y tal, lo que se da es un documental, pero que solo viviéndolo se conoce en su verdadera y en su profunda dimensión. En el sentido de Internet, naturalmente nos limita. Ahora, a nadie le obligan a estar todo el día en Internet. Es decir, si uno puede estar un momento en Internet y luego a continuación irse a la plaza con sus amigos o al bosque a caminar. Quiero decir, el enriquecimiento nunca va en una sola dirección. Es decir, no nos impide seguir utilizando lo del pasado. Las grandes ciudades, no hay duda de que es un avance tremendo para la humanidad, pero si uno puede vivir en el campo, no pasa nada. Es decir, también se puede vivir en el campo y se puede vivir en la ciudad consecutivamente, etcétera, etcétera. Es cierto que hay épocas que son, digamos así, más innovadoras, por utilizar una denominación fría, no llamarle creativas, que aportan o que cambian los aspectos que se han consumido. Lo que sí está claro es que todo lo estético, como todo lo humano, se consume, se agota o deja de tener la virtualidad que tenía para tener otra. Respecto a su relación con la economía, bueno, no hay duda de que es muy importante. Quiero decir, no existe arte sin economía. Quiero decir, si Velázquez pintó los cuadros que pintó es porque el rey le pagaba. Y si desde los años 50 la sociedad de masas ha permitido un mayor acercamiento a la cultura, por un lado, y naturalmente al dinero, a los más pobres, eso les ha permitido también participar de más cerca en la estética. Y ahí tenemos todo el tema de la música industrial, que ha ampliado mucho la participación de todo tipo y el consumo de ese tipo de cosas. ¿Qué va a suceder en todo eso? Bueno, pues está claro que el arte, como es en la sociedad del espectáculo, es algo marginal desde el punto de vista del poder, es decir, no es algo que el poder no cree necesitar, aunque si se fijaran verían que no para de consumir arte, aunque naturalmente sin pagarlo, pues se lo tomaría más en cuenta, pero como insisto, es una producción marginal desde el punto de vista de cualquier tipo de poder, sea el poder económico, el religioso, el político, etcétera y tal, pues el arte no va a sufrir especialmente eso. Es decir, habrá individuos que naturalmente se vean más dificultados o menos, pero afortunadamente o desgraciadamente el verdadero arte del siglo XX ha vivido siempre al margen de esos poderes y del dinero, y a pesar de eso pues está tan vigente y tan potente como lo ha estado. Y luego llegará un momento que naturalmente ese tipo de cosas son asimiladas por el dinero y demás y tal, cuando ya están agotadas, ¿no? Pero bueno, eso son anécdotas, en definitiva, que no es algo que los artistas nos tengamos que preocupar de ello, porque como no podemos hacer nada, en definitiva, pues podemos mirarlo.